El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Feliz sábado. Hermano, que el Señor les bendiga. Es un placer para mí poder comunicarnos con ustedes nuevamente. Y agradecemos a nuestro Padre Celestial, el cual nos ha podido dar la oportunidad de poder no tan solo llevar la palabra de Dios, sino también de poder estar frente a ustedes a través de las redes sociales. Para comenzar, vamos a tener una palabra de oración, la cual dice así: Amado Dios que estás en los cielos, henos aquí, Señor, delante de ti, dándote las gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros, porque en este día nosotros podemos estar agarrados, Señor, de ti, en medio de esta situación que nos rodea. Pero en este momento acudimos a tu presencia para que tú puedas hablar a nuestras vidas en esta preciosa mañana. Ruego, Señor, que toda persona que pueda escuchar lo que tú tienes para con nosotros pueda ser de edificación para ellas y sus familias. Así que en tus manos dejamos todo, rogándote que este siervo tú lo escondas detrás del manto de Cristo y tú seas quien nos hable en esta preciosa mañana de sábado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Eh, Estaba viendo qué podía compartir con ustedes durante la semana. Y a la verdad que viendo todo lo que nos está rodeando y viendo de que Él nos está protegiendo de toda esta situación de la pandemia, pude notar de que nosotros como creyentes, y estoy hablando de toda la humanidad, porque aunque hayan personas que no estén en los caminos del Señor, no dejan ser hijos de Dios. Ellos saben que hay un Dios, ellos saben que hay un Cristo, por lo tanto también son creyentes. Ahora está el creyente que sigue a Jesús y está el creyente por omisión. Dicho esto, los creyentes estamos pasando por una situación difícil en la cual estamos luchando y luchando para poder alcanzar el poder encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Estamos rogándole a nuestro Señor que nos ayude a poder seguir adelante. Que tú puedas entender de que todo está en las manos del Señor. Así que en tus manos, ¿verdad?, está la decisión de poder estar agarrado de ti, de Dios. El tema que vamos a estar discutiendo se llama la lucha y el triunfo del cristiano. Para poder entrar en este tema, debemos de ir a la Escritura, en el cual vamos a ver una historia la cual nos va a dejar ver cómo los discípulos tuvieron que luchar para poder mantenerse con vida en medio de una tempestad la cual amenazaba en matarlos. Sus vidas estaban en peligro y solamente por la misericordia de Dios podían ser salvos. Esto es interesante porque ahora mismo muchas personas, aunque ya se están abriendo las ciudades en cuestión de comercio y todo esto, todavía la amenaza de muerte está latente. Todavía estamos luchando contra un enemigo en el cual no podemos ver. De esa manera, entonces, nosotros tenemos que ver cómo a través de la Escritura nos puede hablar, qué aplicaciones pueden haber para que nosotros podamos, ¿qué?, estar agarrados de Dios. No tan solo poder sobrevivir en medio de esta situación.
Vamos a buscar Mateo 14 y allí vamos a ver la historia de los discípulos en la segunda tormenta. Comenzando desde el versículo número 24, vamos a leer la historia para aquellos que no la conozcan. Dice así: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dio voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió su mano, trabó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos entraron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Tremenda historia. Aquí vemos los discípulos entrando a un mar de tempestad como nunca antes. Esta tormenta sumamente violenta. Muchos comentadores bíblicos mencionan de que era como si fuera un huracán. Y qué interesante cuando nosotros vemos que en medio de la situación en la que estamos, quizás no hayan vientos recios, quizás no haya una lluvia recia, pero sí el ataque en el cual estamos es un ataque recio. Porque el ataque que ha desatado el enemigo con esto del COVID-19 ha sido uno en el cual ha arropado al mundo entero. Ha sido uno que en cada esquina de la tierra ha tocado algún punto. Una de las cosas más importantes es que necesitamos entender que a pesar de todo lo que está ocurriendo con el coronavirus, con el COVID-19, nosotros estamos al control. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Independientemente de lo que esté ocurriendo, necesitamos entender de que si mantenemos un control de nuestra vida, si mantenemos un control de la relación con los demás y un control con la relación con Dios, nosotros saldremos airosos de esta situación. Esta historia nos va a marcar 3 puntos muy importantes en el cual nosotros tenemos que ver cómo ellos lidiaron con estas 3 situaciones y qué nosotros podemos aprender de estas 3 situaciones para que podamos alcanzar la victoria. 3 puntos son los siguientes. Primero, la lucha, el heroísmo y el triunfo. La lucha, porque ellos estaban en medio de un mar tempestuoso con una tormenta que no los dejaba ver hacia dónde dirigirse. Heroísmo, porque hubo una parte de heroísmo de parte de ellos para poder mantenerse en vida. ¿Y qué nos llevó a ese triunfo? ¿Qué los llevó al triunfo de poder sobrevivir? Bien, primera cosa, debemos de saber algo. Primer cuadro, la lucha.
Los discípulos estaban cansados, pero ¿cansados de qué? Muchos podrán decir, pues de tanto remar, de la tormenta, de todo ese trabajo que tuvieron que pasar para sobrevivir. Pero ¿qué tal si podemos ver de que ellos estaban cansados desde antes de que subieran a esa barca? Y esto es una cosa que quiero, necesito que ustedes puedan comprender, de que si nosotros estamos cansados, nosotros no vamos a poder lograr entrar a la barca para llegar al cielo. Nuestro espíritu tiene que estar completamente fortalecido, con gozo, con alegría, para poder tener el pasaporte para entrar a ese barco que nos llevará a la Canaán celestial. Este primer cuadro marca que ellos estuvieron cansados antes de entrar a esa barca. ¿Cómo? Vamos a ver un evento en el cual este escenario marca por qué estaban cansados. En los versículos anteriores, hablando desde, vamos a poner desde versículo 21. Miren lo que estuvo ocurriendo antes de ellos entrar a esa barca. Y los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar a una barca e ir delante de él al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Aquí vemos que el escenario que está antes de los discípulos entrar a esa barca era el milagro de los panes y los peces, en el cual tuvieron que alimentar a 5,000 personas. De estas 5,000 personas no estaban contando ni mujeres ni niños. Por lo tanto, era mucho más gente de lo que menciona de 5,000. Ahora, aquellos que conocen el cocinar para muchas personas, claro, los discípulos no cocinaron, pero tuvieron que repartir la comida. Ahora imagínense, cocinar para 5,000 personas y repartir esa comida a 5,000 personas es algo que agotador. Y esto hay que añadirle que ellos no estaban en un estadio bajo techo. Ellos estaban completamente al aire libre, con el sol dando. Estos discípulos estaban agotados de haber repartido, porque no tan solo era repartirlo, sino que también tuvieron que recoger las canastas y recoger toda la comida sobrante. Así que ellos estaban cansados por eso. Ahora, hay otro detalle que tenemos que visualizar de los discípulos antes de entrar a la barca. Jesús, cuando se terminó de alimentar a la multitud, Jesús inmediatamente hizo que los discípulos entraran a la barca. ¿Y por qué? ¿Por qué no se quedaron un momento compartiendo con ellos? ¿Sabe? Hay algo muy importante que no se habla sobre esto, y es de que esa multitud, cuando vio el milagro, estaban aclamando a Jesús y querían hacerlo rey en ese momento. Vamos a buscar nuevamente en la Escritura, pero en este caso vamos a buscar en el libro de Juan. Allí vamos a ver el capítulo número 6. Un dato bien interesante lo que vamos a estar viendo aquí. Juan capítulo 6, versículos 14 y 15. Y dice de esta manera: entonces aquellos hombres, hablando de la multitud,
cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y percibiendo Jesús que habían de venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. ¿Vieron eso? Esta multitud, al ver que Jesús había hecho tal milagro, querían hacerlo rey. ¿Y saben quién fue que incitó a la multitud para que esta multitud lo quisieran ser rey? Los discípulos. Los discípulos incitaron a esta multitud para eso. En su entusiasmo, la gente estaba lista para honorarle. Consultaron entre sí y convinieron en tomarle por la fuerza y proclamarle rey de Israel. Los discípulos se unieron a la muchedumbre para clamar que el trono de David era herencia legítima de su maestro y dijeron que era la modestia de Cristo lo que lo hacía rechazar tal honor. Exalta al pueblo su libertador, pensaban los discípulos y hablaban los discípulos. Esto se encuentra en el libro deseado de toda la gente, página 341. Así que cuando Jesús ve esto, lo primero que hace es, le dice a los discípulos, váyanse, móntense en esa barca y espérenme al otro lado. No les dio oportunidad ni que se despidieran de ellos. Hermano, esto es un chasco para los discípulos. Yo no sé si tú estás dándote cuenta de lo que está ocurriendo aquí. La multitud quería coronar los reyes, pero ¿qué rey? ¿Cómo era ese rey que ellos querían? Ellos habían comprendido completamente la función de Jesús aquí en la tierra. Y los discípulos también. Ahora yo te pregunto, ¿qué Jesús es el que tú estás creyendo? ¿Cómo es el Jesús que tú te estás imaginando en tu vida? Porque para que puedas entender el verdadero Jesús, necesitas tener una relación íntima con Él. Los discípulos y la multitud solamente tuvieron esa relación de ese momento. No comprendían realmente qué función venía a ser el Mesías. Por lo tanto, hoy yo te digo, y la aplicación para nuestra vida es que comiences a estudiar la palabra de Dios, que comiences una relación con Dios para que tú puedas entender cuál es el propósito de Jesús en tu vida, cuál es el propósito de Jesús en este tiempo y cuál es el propósito de Jesús para venir otra vez. Es sumamente importante. Los discípulos entraron a esa barca cansados y chasqueados. 4 puntos. Allí, primero, cansado por alimentar a 5,000 personas. Segundo, fatigados por el calor del día. A ese escenario se le suma que cuando comienzan a entrar a mar abierto, los vientos le eran contrarios. Y en todo eso se encontraban los discípulos. Por tal razón, podemos ver ahora que nosotros estamos en medio de una tempestad. Que los vientos contrarios no son los vientos que soplan como podemos ver, sino que los vientos contrarios pueden ser varios. Igual lo que pasó con los discípulos. Un viento contrario puede ser la duda. La duda de que si tú te vas a mantener en tu casa sano y salvo, con la duda que si viene alguien te puede contagiar, de que duda de que si salgo hacia afuera puede ocurrir algo. Otro viento contrario es la adversidad en la que estamos, en la cual no nos permite tener nuestra vida normal, entre comillas.
Otro viento contrario es el desánimo que puede ocurrir en ti por estar encerrado todo el tiempo sin poder ir a ciertos lugares. Independientemente de la duda, de la adversidad, del desánimo que pueda haber en tu vida, Cristo está ahí para darte el gozo, para darte la paz, para que busques de una vez por todas tu paz interior. Así que estos vientos tienen una facultad que es crear duda en el ser humano. Si acaso la duda te ha alcanzado, hoy yo te digo que Cristo está al control. Tu barca la tiene Jesús. ¿Saben? Vamos al segundo cuadro. El heroísmo. Dios, pero ¿cómo que el heroísmo? ¿Qué hubo ahí de heroísmo? Miren, los discípulos, a pesar del cansancio, a pesar de la fatiga, de que estaban bogando, que estaban remando con toda su fuerza, muchas cosas causaban el cansancio. Pero a todo esto se unía naturalmente los vientos, pero también todo esto comprendía que solo había que hacer una sola cosa. A ellos no les quedaba otra, solamente le quedaba hacer una sola cosa. ¿Cuál era esa cosa? ¿Qué era lo único que ellos podían hacer? Remar. Remar. No darse por vencido. Yo te digo hoy a ti, rema por tu vida. Rema. No te quedes varado en un solo sitio. No te quedes ahí estacionario esperando a ver qué pasa. No. Levántate, ponte sobre tus pies y acude a Cristo, que es el que tiene el control. Comienza a remar hacia Él. Sabe que aunque ellos estuvieran cansados, aunque tú estés cansado, sacaban fuerza de lo más interior. Sacaban esa fuerza para poder seguir adelante. Yo les digo a ustedes hoy, tienen que sacar esa fuerza. Y esa fuerza para poder seguir adelante proviene de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que tú puedas apoderarte de la fuerza de Cristo para de esa manera poder seguir adelante. Ellos querían llegar a la orilla, y yo sé que tú quieres llegar a la orilla. Yo sé que tú quieres tener ya un sitio, un puerto seguro donde poder anclar tu vida, donde tú te sientas seguro, donde tu embarcación se pueda amarrar bien y a pesar de que vengan los vientos no se moverá. Sé que tu barca está presta para poder llegar a esa orilla. La gran pregunta es si tú estás presto. Si ellos no vencían el viento los vencía a ellos. Este segundo cuadro del heroísmo también tiene que ocurrir en nosotros. Hay una parte que nosotros debemos de hacer. Y la primera cosa que debemos de hacer es rendir nuestra vida a Dios para que Él pueda librarnos de todas las cosas. Ellos estaban a punto de perecer, pero habían ellos un instinto dominante, un instinto en el cual ellos se aferraban como nunca antes en sus vidas. Y ese instinto era el instinto de la vida. A ver, nadie quiere morir, ¿verdad que no? Un detalle muy importante. Cuando una persona está muriendo, ¿verdad que se aferra a la vida? Cuando una persona se está ahogando, ¿verdad que se aferra a la vida? Cuando una persona hace todo el esfuerzo para poder vivir, ¿qué es lo que hace? Está llevando a cabo el instinto de la vida. Y ¿sabe? Esa vida, quien la único la puede salvar, esa vida, quien puede llevarla a un puerto seguro, se llama Cristo Jesús. Te invito a que permita que Jesús entre a la barca. Tercer cuadro, el triunfo.
¿De qué se trata esto? Miren, tenemos que ver la perspectiva. Cansados y chasqueados. Nosotros nos encontramos también cansados de esta situación en la que vivimos. Chasqueados, puede pasar que estemos chasqueados de no poder tener nuestras vidas normalmente. Pero hay una cosa que pasó con los discípulos que puede ser que esté pasando contigo. Así con los discípulos como estaban cansados y chasqueados en medio de esa tormenta. Y no era cualquier tormenta. Estuvieron toda la noche remando, toda la noche. ¿Saben por qué se sabe? Porque la Biblia dice de que Jesús se le apareció a la cuarta vigilia. ¿Saben lo cual es la cuarta vigilia? La noche se divide en 6 vigilias, que es desde la puerta del sol, vamos a ponerle 6 de la tarde a 9, primera vigilia. De 9 a 12, segunda vigilia. De 12 a 3 de la mañana, tercera vigilia. Y cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. En esa cuarta vigilia se les apareció Jesús. Esto implica de que ellos estuvieron remando toda la noche. Y en los relatos que aparecen en los evangelios, tanto como Mateo, Marcos y Juan, no menciona ni una sola palabra que ellos hayan proclamado o llamado a Jesús. No aparece en ningún momento en la palabra de Dios que en esa historia ellos hayan dirigido sus mentes a pedir ayuda a Dios. Y yo te pregunto, en medio de todo esto que está ocurriendo con tu vida, no tan solo del COVID-19, vamos a dejar el COVID-19 a un lado en este momento. Vamos a ver tu vida, qué es lo que ha pasado contigo a través de la historia de tu vida. ¿En algún momento tú has clamado a Dios con todas tus fuerzas? ¿En algún momento te has acordado de Él en medio de una adversidad? Pero Pastor Rivera, claro, cuando he pasado momentos difíciles, ay Señor, ayúdame. Eso no es el llamado que yo estoy hablando. El llamado que yo estoy hablando y el que te estoy presentando es el que sale de lo más profundo de tu corazón, de lo más profundo de tu interior. Una aclamación de tal manera que todo tu ser se estremezca. Ese es el llamado que yo estoy hablando. ¿Alguna vez en tu vida ha ocurrido eso? Yo te digo que si no ha ocurrido eso, es necesario que ocurra. Porque has estado toda tu vida en medio de esta tormenta y no has acudido al que puede calmar los vientos. Y no has acudido al que puede librarte de la tormenta. ¿De qué entonces se trata el triunfo de ellos? Miren, es que hay varias cosas. Aunque Jesús no estaba en la barca y aunque los discípulos no lo llamaron, Él estaba pendiente. Él estaba pendiente. Entre esos cerros allá, en esa montaña, Jesús pasó varias horas orando. Acuérdese que se retiró al monte a orar. Y yo pregunto, ¿pero qué estaba orando? ¿Por qué estaba orando él? ¿Ok? Para fortaleza, para una comunión con el Padre. Sí. Pero habían 2 detalles muy, muy importantes de la oración que estaba haciendo Jesús en ese momento. Una, tenemos que recordar de que la multitud había comprendido mal a Jesús, al Mesías. Otra cosa, de que los discípulos habían caído también en ese engaño. Y esos hombres eran los que iban a proclamar el evangelio alrededor de todo el mundo.
Por lo tanto, en esta oración que fue al monte a orar, él tuvo estas dos oraciones. Primero, oró, ¿por qué? Para pedir por sí mismo de que pudieran los hombres conocer el verdadero propósito de Jesús aquí en ese momento, en la tierra, en esa primera venida de él. Segundo, para pedir por sus discípulos en medio del charco en el que estaban y la gran prueba en la cual se estaban debatiendo. Estos dos puntos eran parte de la oración de Jesús. Ahora bien, aunque Jesús no estaba en la barca, aunque se encontraba en ese monte orando, en el libro de Sellados de la gente hace una estampa de lo que está ocurriendo ahí, hace como un cuadro de lo que estaba ocurriendo en esa hora, en ese momento tan difícil. Dice lo siguiente: Jesús no los había olvidado. Y te digo algo, Jesús no te ha olvidado. Jesús está ahí buscando la manera de llamar tu atención para entregarte todo su corazón. Sigue diciendo: el que velaba en la orilla vio a aquellos hombres que llenos de temor luchaban con la tempestad. Ni por un momento perdió de vista a sus discípulos. Y así mismo te digo hoy, la aplicación para nosotros es que Cristo no ha perdido su vista de ti. Independientemente de lo que está ocurriendo contigo, independientemente si te estás relacionando con Él o no, Dios, Jesús, tiene su mirada puesta en ti. Y el hecho de que tú estés escuchando en esta hora esta transmisión, el hecho que tú estés escuchando ahora estas palabras que vienen del cielo, es una confirmación de que Jesús tiene los ojos puestos en ti. Mire cómo sigue la última parte. Con la más profunda solicitud, sus ojos siguieron al barco agitado por la tormenta con su preciosa carga, porque esos hombres habían de ser, ¿qué? La luz del mundo. Y así mismo está ocurriendo hoy contigo. Así está ocurriendo contigo en toda tu vida. Jesús tiene los ojos puestos en ti porque tú eres esa preciosa carga. Si es posible que tú puedas abrir tu corazón completamente a Dios en esta hora, y si es posible que tú puedas entregarte, hoy Dios va a terminar con los vientos. Hoy Dios te va a llevar a puerto seguro. Pero Pastor Rivera, si yo he entregado mi vida al Señor y siguen los problemas y siguen las situaciones, sí, claro que sí. Pero ¿saben algo? No es lo mismo pasar la tormenta sin Cristo que pasarla con Él. Porque una tormenta sin Cristo no hay esperanza. Pero una tormenta con Cristo tenemos la esperanza de que nuestras vidas están aseguradas con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, volviendo entonces a lo que significa el triunfo. Y el triunfo radica en esas dos oraciones que Jesús hizo allá en el monte. Que los hombres conocieran el propósito de Jesús, y segundo, que sus discípulos pudieran pasar esta gran prueba. Vamos a ver lo primero. Yo pregunto, para ti, y sé que no me puede contestar, pero contéstate a ti mismo. Te pregunto, ¿cuál era el propósito de que Jesús viniera en esa primera ocasión? Muchos pueden decir, para salvar al hombre, amén. Para el perdón de pecados, amén. Para establecer su reino, amén. Pero realmente
el propósito real de que por qué Jesús vino en esa primera ocasión, no la podemos racionar a simple vista. De hecho, la contestación a esa pregunta se encuentra contestada directamente en la palabra de Dios. Vamos a buscar ahí en el libro de Juan, en el capítulo número 17. Juan, capítulo número 17. Miren, hermanos, miren aquellos que me están escuchando en este momento. Si usted tiene una Biblia cerca, marque este versículo, este capítulo completo, estúdielo desde el primer versículo hasta por lo menos hasta el final, el versículo completo, el capítulo completo. Estudien bien este capítulo porque tiene unas connotaciones estupendas que en otra ocasión estaremos trayendo un tema sobre esto. El capítulo 17 de Juan presenta la oración que hizo Jesús antes de que él fuera arrestado, entregado para su crucifixión. Tan pronto se terminó la cena del Señor, que los discípulos iban para Getsemaní. Allí Jesús oró. Y aquí se encuentra el propósito por qué Jesús llegó a esta tierra en esa ocasión. Mire cómo comienza el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. ¿Vieron? El propósito de que Jesús llegara en esa primera ocasión aquí a la tierra era para que los hombres conocieran verdaderamente quién era Dios y quién era Él. ¿Entienden ahora? ¿A qué Jesús tú has conocido? Porque si has conocido al Jesús que lo tienes ahí para que te resuelva las situaciones, para que te arregle tu vida, para que te dé prosperidad, para que todas las cosas anden bien, ese no es el Jesús real. Esas cosas pueden venir por consecuencia. Pero el verdadero Jesús es el que te toma de tu brazo en el momento difícil. Es el que te da gozo a tu alma. Es el que te libra de la tormenta y de los vientos contrarios. Pero también es el que se goza contigo en medio de tu gozo. Es el que está contigo también cuando tu corazón está alegre. Para que tú puedas conocer el verdadero Jesús, necesitas relacionarte con Él. Por lo tanto, es necesario que tú comiences a conocer al verdadero Jesús. La segunda oración, que era por lo que estaban pasando los discípulos, por su hora de gran chasco, por su gran prueba en la tormenta. Todo esto apuntaba a una cosa: a que Jesús quería que sus caracteres pudieran ser completamente
el carácter de Él. Que hubiera un cambio en sus vidas, en su manera de pensar, que ellos pudieran entender de que necesitaban el carácter de Cristo en sus vidas. Necesitaban entender de que tenía que haber en su ser, en su vida, en la vida de estos discípulos, una restauración completa. Y hoy el Señor te dice a ti también lo siguiente: tú necesitas una restauración completa. Muchos pensamos que la restauración viene, ok, levantamos nuestras manos, aceptamos al Señor y ya. No, no es así. Primero tiene que haber una relación. Pero la restauración ocupa 3 áreas en las cuales es necesario que ocurra en tu vida. Primero, tiene que haber una restauración comunicativa. Tienes que comenzar a hablarle a Dios. Tienes que comenzar a relacionarte con Él. Una relación no se basa tan solo con leer la palabra de Dios. Tienes que comenzar a hablarle. ¿Por qué una restauración comunicativa? Porque allá en el Edén, al principio de todas las cosas, Adán y Eva, antes de pecar, ellos se comunicaban cara a cara con Dios. Ellos hablaban, pasaban el tiempo juntos. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva caen? Dice que Jesús se paseaba por el huerto y comenzó a llamarlo. ¿Vieron? Esta restauración comunicativa tiene que ocurrir en ti. Así que comienza a hablarle, comienza a relacionarte con Él. El segundo punto de esta restauración es tiene que haber una restauración espiritual. Y la restauración espiritual, tú la puedes conseguir cuando te convences de que necesitas un cambio. Cuando conviertes completamente tu vida a Él. Cuando dejas que Él comience a purificar tu vida. Y cuarto, cuando permites que Él comience una capacitación en ti. ¿Y sabe de qué manera se hacen estos 4 pasos? ¿O a través de quién se hacen estos 4 pasos? A través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo. Él es el que convence, que convierte, que purifica, el que capacita. Por lo tanto, esta restauración espiritual tiene que estar. Es necesario que ocurra en tu vida, que comiences a trabajar en esa área. Permite que el Espíritu Santo comience a vaciar todo lo que no es de su agrado, del agrado de Dios, vaciarlo de ti y comienza a llenarte con el poder de su Espíritu. Y tercer punto, la restauración del carácter. Nuestro carácter, el del yo, no sirve. Nuestro carácter lo que está inclinado a las cosas materiales. Por lo tanto, con la ayuda de una restauración comunicativa, con la ayuda de una restauración espiritual, entonces se pueden dar los elementos para que la restauración de tu carácter ocurra. De esto se trata, hermanos. De esto se trata todo lo que estamos hablando aquí. El gran triunfo de los discípulos no fue cuando Jesús entró a la barca y apaciguó el viento. El gran triunfo de los discípulos radicó ¿en qué? En que cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Jesús murió y resucitó, y estos discípulos empezaron a prepararse para recibir la lluvia temprana en el día de Pentecostés, y ellos recibieron el poder del Espíritu en ese día Pentecostés, ahí se completó el triunfo de los discípulos. Ahora te pregunto,
¿Acaso el triunfo no radica en estos 3 puntos en que hablamos? En la restauración de la comunicación con Dios, en la restauración espiritual que debemos de experimentar y la restauración de la capacitación del carácter de cada uno de nosotros. De esto es lo que necesitamos para tener una vida victoriosa, para que nuestra barca no siga flotando en el medio de la tempestad con los vientos contrarios, azotándonos y azotándonos cada día. Hoy es el día de tu libertad. Hoy es el día de que las aguas se calmen en tu vida. Hermanos, amigos, el Señor ha sido claro hablando en esta mañana. Y yo quiero compartir algo con ustedes. El Señor también ha hablado a mi vida. Me gustaría, si es posible, que ahí donde te encuentras, pudieras entregar tu vida completamente a Dios, para de esa manera ustedes puedan alcanzar la paz y la quietud en medio de la tormenta. Quiero orar por ti. Y ahí donde estás, tan solo, si quieres participar de esto que hemos hablado y entregar tu corazón a Jesús, tan solo hazlo. Pastor, pero ¿cómo lo hago? No sé qué es lo que tengo que hacer. Tan solo háblale como así, como si pudieras hablar conmigo. Y dile, ya no puedo seguir así. Necesito que las aguas se calmen. Necesito que mi vida tenga sentido. Para eso yo voy a orar por ti. Tú tan solo inclina tu rostro y permite que el poder del Espíritu toque tu alma en este momento. Oramos. Amado Dios que estás en los cielos, qué grato haberte escuchado en esta hora. Bendito eres, Señor, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Y rogamos en esta hora, mi Dios, que todo lo que tú has presentado en esta preciosa hora que hemos tenido haya sido de gran bendición para nuestra vida, lo cual sé que ha sido así. Sabe que estamos transmitiendo a través de una red social. Por lo tanto, te ruego que aquellos que han escuchado tus palabras, que han obedecido a inclinar no tan solo su rostro, sino inclinar su vida a ti, que tú tomes sus nombres y los escribas en el libro de la vida. Ayúdanos a entender de que necesitamos cubrir estos 3 puntos para poder nosotros alcanzar el triunfo y llegar a verte allá en el cielo. Ayúdanos con nuestra comunicación contigo. Ayúdanos, Señor, en nuestro aspecto espiritual. Pero también, Señor, te ruego que tú corrijas nuestro carácter. Ayúdanos a entender de que tú nos estás llamando la atención para salvar nuestra barca, para salvar nuestra vida, para que los vientos contrarios dejen de soplar y la tempestad cese en nuestras vidas, Señor. Aquellos que han decidido en esta hora entregar su vida a ti y entregar toda su vida de una vez por todas, te ruego que tu Espíritu los visite en este momento y que ellos puedan experimentar el gozo
de tu presencia, Señor. Cubre sus necesidades. Ayúdalos, Señor, también con su paz interior. Que ellos puedan sacar la duda de sus mentes y vivir confiados de aquí en adelante de que tú estás al control. En tus manos yo los dejo. En tus manos están. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ha sido un placer poder estar con ustedes. Esperamos de que todo lo que se ha presentado haya sido de edificación para tu vida. Te ruego que ahora de aquí en adelante tu relación con Dios comience una nueva etapa. Nos veremos en la próxima. Dios me les bendiga.